Dale la historia. Esto no se puede perder. Este es un podcast que hay que verlo todo. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar de este tema, no lo hablo con nostalgia ni con dolor. Jóvenes, nuevos ministros, el contentamiento, no lo pierdan. Gracias, le damos a Dios una vez más a esta segunda edición y estamos en nuestro podcast Hablemos en Casa. Damos una vez más la bienvenida a todos ustedes que están conectados en este podcast que hemos estado dando inicio ya hace algunas semanas. Y bueno, para mí es una gran bendición, privilegio y honor tener en este podcast a un amigo, pastor Efraín Sinisterra, a quien le quiero dar la bienvenida, pastor. La verdad es que no me imaginaba compartir con su merced un podcast de estos y sé que hay mucho que aprender, que conocer y bueno, saber de usted. Bienvenido, pastor Efraín. Pastora, muchísimas gracias. Para mí es el honor, la honra poder estar con usted y con la gente que lo sigue. Poderles saludar y decirles que es una oportunidad bonita que el Señor nos da hoy en día de poder hacer cosas como estas. Sí, Señor. Y de llegar a las personas con un mensaje claro, con una orientación y contar algunas de esas historias que nos han traído hasta aquí. Como decíamos al mediodía, ¿cómo es que hemos cruzado el río? ¿Cómo es que hemos cruzado el río? Interesante, ese es el nombre que le estamos dando a nuestro podcast. ¿Cómo es que hemos cruzado el río? ¿Quién es Efraín Sinisterra? Para que todos los que están conectados sepan, ¿quién es ese moreno simpático que está allí? Ay, muchas gracias. Lo de simpático lo recibo. Muchas gracias, pastora. Venga, yo vengo de una familia muy humilde. Sí. La familia Sinisterra Valencia, nosotros somos oriundos del Cauca, ¿sí? Criados, desarrollados en el valle, pero de una familia muy sencilla, muy humilde, de la cual el Señor se ha dignado sacar uno y otro y otro y otro y otro siervo del Señor. La última sorpresa que tenemos ahora, sí, Señor, es de el nieto, el segundo de mis nietos. Segundo de mis nietos, ellos viven en Estados Unidos. Allá nació él, allá se ha criado y hace un mes atrás se casó. Hace un mes atrás se casó. Pero la sorpresa es que el fin de año ese nieto fue llamado por la iglesia donde se congregan para servir al Señor en Tremendo. el campo misionero. ¡Wow! En el campo misionero. Dios. Él se casó con una hija de misioneros, Sí. un misionero de Brasil, que conocimos hace unos años atrás, y ahora mi nieto se está preparando, está trabajando. Ayer nada más hablé con el hijo y me dijo, está trabajando, tiene como 3 trabajos. Tiene como 3 trabajos, usted sabe que en Estados Unidos la gente trabaja mucho. Tienen como 3 trabajos y entre ellos también la capacitación para el campo misionero. Así que no se va a demorar un año cuando nosotros tendremos un Sinisterra en las misiones. Qué bendición, pastor. Eso quiere decir que la descendencia Sí. sigue sirviendo a Dios. Y se cumple lo que la Biblia dice, ¿cierto? Mi casa y yo le serviremos al Señor, pastor. Casado, ¿cuántos hijos, pastor? ¿Y cuánto lleva de casado? Por la misericordia del Señor, hubo una muchacha que se enamoró de mí desde que yo estaba muy jovencito. Ella se enamoró. Sí, se enamoró hasta que me conquistó. Ella se llama Amanda López, también hija de una mamá cristiana, criada en el Evangelio. Oriunda también del Cauca. Sí, fíjense que nosotros tenemos una historia interesante. Nosotros nos levantamos en la misma iglesia. Ya. Crecimos en la misma iglesia. La iglesia tenía una escuela. Sí. Y nosotros ambos estudiamos en la misma escuela. No. Así que nos conocemos prácticamente desde niños. Y ahí hemos caminado juntos. Como le dije, ella se enamoró de mí, me conquistó y toda esa cosa. Nos casamos hace
A ver, saquemos cuentas. En 1969. Hace 57 años, pastor. Noviembre 29 de 1969. 57 años. 57 años de casado. Sí, y el Señor nos bendijo con 5 hijos. Tremendo. 7 nietos. 7 nietos. La familia está grande. Más o menos. Imagínese. Son los 12 apóstoles, les llamamos nosotros. Sí, pastor, qué bueno. Me decía, pastor, que entonces oriundo del Cauca, pero fueron entonces ya ustedes a radicarse en Cali. Sí. Allí empiezan ustedes. Ahí nos desarrollamos en Cali y también ahí recibimos el llamamiento al ministerio. Llamamiento. Los dos. Ambos, sí, asistíamos a la misma iglesia. Claro. Es que anduvimos juntos en muchas cosas. Veo. Y de tanto andar juntos, alguien dijo que el que anda en la miel, algo se le pega. Algo se le pega. Y se me pegó la doña Amanda. Se me pegó. ¿Cómo se habla de aquella pareja que los dos caminan? Yo siempre digo que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Dios. Cierto. Y ahora si hablamos de ministerio, pienso que los dos deben caminar por el mismo carril, ver lo mismo, hablar un mismo lenguaje, pastor. Eso quiere decir que Dios le dio la idónea. Es cierto. Fíjese que, y nosotros hemos procurado hacer eso. Se lo hemos enseñado también a los hijos, para que ninguno se quede atrás. Mi esposa ha hecho el mismo seminario que yo he hecho, los mismos cursos que hemos hecho, y procuramos que todos andemos a la par. Es cierto. Para que no se repita en nosotros ese dicho que detrás de un hombre hay una gran mujer o una mujer preparada. No. La idea de nosotros es que caminemos juntos. Los dos. Y que no tengan que decir que viene detrás. No, que vamos ahí a la par sirviendo al Señor. Un buen consejo, ¿no? Un buen consejo para las parejas que tal vez nos están escuchando y nos están viendo, pastor. Sí, porque sé que también se conectan a estos podcasts muchachos, jovencitos, parejas que tal vez estarán pensando en un matrimonio, en un servicio, en un ministerio, y qué bueno que los dos se estén preparando, se estén capacitando, ¿verdad? Eso es un buen consejo. Hagamos una salvedad. Hay algunos casos en que los dos no pueden exactamente hacer lo mismo al mismo tiempo, ya por trabajo, por la crianza de los hijos o alguna cosa por el estilo. Pero yo he visto algunas parejas que lo que hacen es, ok, ahora vas tú y luego voy yo. Okay. Uno de esos ejemplos está en la hija de Jorge. Sí, señor. Sandra, Joana. Sí. Sí, señor. Hace poco hablábamos con ella de eso. Con Joanita la misionera. Y con su esposo, sí con el esposo de ella estamos hablando y él me decía, yo no puedo ir en el mismo tiempo que ella va, porque entonces alguien tiene que quedarse con las niñas. Entonces lo que hago es que si ella fue ahora, entonces yo voy al otro. Interesante, pero caminan juntos. Caminan juntos. Sí, eso es interesante. Importante. Me acuerdo cuando mi esposo, llegamos a Duitama, un pastor de Efraín, y me dice, negra, ¿está lista y preparada para los dos servirle a Dios? Y yo le dije, para las que sea. Oh, padre. Y él dijo, bueno, pues entonces llegamos los dos con la misma visión y vamos a proyectarnos en el ministerio. Empiezan entonces allí en Cali, pastor, en el ministerio con Amanda. Sí, sí. Tuvimos la oportunidad, yo no sé si usted conoció a un evangelista que se llamaba Jorge Rasky. Claro, un muy puertorriqueño conocido. él. Sí, señor. Él llegó a Cali para hacer una campaña, de esas campañas evangelísticas que se hacían en aquel tiempo. Sí, señor. Y mi esposa y yo éramos obreros locales, que se llamaban en la iglesia. En ese tiempo eran obreros. Obreros locales en la iglesia. Entonces el pastor, que ya está en la presencia del Señor, el pastor llegó y nos dijo, yo necesito que ustedes se activen ministerialmente y hay esta oportunidad. Los resultados de esta campaña no los podemos dejar perder. Entonces queremos que ustedes atiendan a esa gente nueva que se acaba de convertir. Wow. Y como usted dijo, para las que sea. Para las que sea. Entonces nos le medimos entre los dos y ahí arrancamos ministerialmente. El inicio. Con los resultados de esa campaña. Fue muy interesante. El inicio. Eso quiere decir que se casaron y empezaron los dos en el ministerio. Ya yo estaba haciendo algo. Ya estaba. Sí. Yo había comenzado en el 68. Sí, señor. 1968. Yo fui a hacer un reemplazo en la iglesia de Palmira Valle. Wow. El pastor
de esa iglesia, un gran amigo mío que vive en Houston. Él estaba pastoreando esa iglesia, pero necesitaba ir a Bogotá a hacer seminario bíblico. Ajá. Y entonces no tenían a quién dejar. Y yo era un líder juvenil en la iglesia. El pastor me dijo, Efraín, lo necesito que vaya a ponerse al frente de la congregación allá. Entonces combinábamos el trabajo secular y atender la iglesia también el fin de semana en Palmira. Y después es que viene la campaña. Y entonces ahí pegamos todas esas cosas y los que van para adelante. Así es. Para muchos, pastor, hoy en día escuchar de ministerio, escuchar del llamado, tal vez es como muy, de pronto, querer, ¿no? Anhelan, desean, porque lo ven como algo bonito, como que eso es chévere, como que nos va bien, ¿cierto? Pero hablemos de esos años, pastor, de hace más de 50 años, en los inicios, en el ministerio, donde muchas veces uno sabía que el pastor pasaba por escasez. El pastor, en el caso nuestro, por poner un ejemplo, no estábamos afiliados a una EPS, no teníamos salud, no teníamos un lugar a donde llegar estable, una casita de adobe, unas piezas de adobe gruesas, y ahí porque lo que había era amor por Dios, pasión, ¿cierto?, por las almas y por el ministerio, pastor. Su merced, que empezó en ese tiempo, ¿cómo ve que fueron esos tiempos diferentes a los de ahora que estamos viviendo? Tiempos muy diferentes, muy distintos. Cuando yo tengo la oportunidad de hablar de este tema, no lo hablo con nostalgia, ni con dolor, ni resentimiento, ni por nada de lo que haya pasado con nosotros en aquel tiempo, porque fue la época, fue la hora cuando el Señor nos llamó. Hay una historia en la Biblia de los labradores que el Señor convocó, el Señor que va a la plaza y busca a unas personas que vayan a trabajar en su viña y busca a determinadas horas del día y lleva a esas personas a trabajar. Y con cada uno de ellos hace un trato y les dice, les voy a pagar tanto. Sí, claro. En la tarde, cuando terminan de hacer su labor, a cada uno le paga. Y los que habían comenzado primero se sorprendieron y le hicieron reclamo al dueño de la viña. Le dijo, ¿por qué a ellos les paga tanto y a nosotros que trabajamos desde temprano? Imagínate esto, que entraron a las 3 de la tarde, le paga lo mismo que nosotros entramos a las 7. Claro. Y él les dice, ¿por cuánto convinimos a hacer la tarea? Y dicen, por tanto. Y le dije, ¿yo le estoy dando a usted lo que conviene? Sí. ¿Y a usted le estoy dando? Ah, pues que sí. Entonces, ¿a usted qué le importa? En otras palabras, lo que yo le dé a ellos, a usted no le importa. Claro. Yo estoy cumpliendo con usted. Ajá. Yo he aplicado esa filosofía en mi vida, en la vida ministerial. A mí me tocó esa ruta y ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? A mí me tocó esa época y nos tocó esa situación. Situaciones como estas. Nosotros no teníamos seguridad, por así llamarlo. Seguridad en que íbamos a permanecer en un sitio. No. Porque la iglesia tenía un sistema un poco extraño. Y era que hacían una ratificación de pastores cada año. Sí, señor. Usted estaba trabajando todo el año aquí y al fin del año había una asamblea que decía si querían que ese pastor siguiera o que lo cambiaran. Es cierto. Y de repente algunos que no estaban contentos con el pastor decían no lo queremos más y usted quedaba en el aire y es tenía cierto. Que arrancar para otro así lado. Esa era una condición de inestabilidad. Segunda, esa de la seguridad social, que no existía para nosotros. No. Inclusive para las entidades, como el Seguro Social, no existía la profesión de pastor. Ya. Ellos no lo avalaban. No. A mí me sucedió eso. Cuando a mí me afiliaron a la Seguridad Social y los pastores de esa época nos afiliamos como secretarios, como alguna otra profesión. Sí, menos de pastor. Menos pastor, porque eso no existía. No. Ya posteriormente pues cambiaron las cosas. Y la otra cosa era que no habían recursos para uno moverse, no habían los recursos suficientes. Las iglesias aportaban muy poco también al concilio, por decir algo. Y yo llego a ser un directivo muy temprano. Sí. Y comienzo a moverme de un lado para el otro y entro en ese ambiente al cual me condujo mi pastor. Quiero dar la honra en esta ocasión a dos pastores principalmente que tuvieron mucho que ver en los comienzos conmigo. El uno fue Anatolio Barreto
Sí, Señor. Y el otro fue Gonzalo Castaño. Sí. Ambos están en la presencia del Señor ahora, ¿ya? Y ellos me condujeron de la mano y me llevaron aquí y allá. Pastora, yo llegué a retiros de pastores sin ser pastor. Pero ya estaba en un retiro. Y mi pastor me llevaba. Ah, ya. Y mi pastor me llevaba y me presentaba aquí a un lugar y al otro. ¿Y qué era lo que yo hacía? Yo acompañaba en ese tiempo a mi pastor. Él era un músico, Gonzalo Castaño. Él era un músico y me invitaba, venga Efraín, vamos a la calle, vamos a un parque y íbamos a predicar allá. Y yo, dicen que cantaba. Ah, ya. Entonces yo cantaba con mi pastor. Claro. Y en ese orden de llevarme a un lado y al otro, cuando me di cuenta estaba involucrado. A mí me conocían los misioneros, me conocía el superintendente, me conocían los directivos. Yo andaba para un lado y para el otro, y también de la mano de mi hermana Doris, que también está en la presencia del Señor. Y así comenzamos, sin recursos. Teníamos que sacar, le dije que alternaba mi trabajo secular con el trabajo de la iglesia, sí. Y de lo que ganaba en el trabajo secular, sacaba de ahí algún dinerito para pasajes. Íbamos para aquí, íbamos para allá, trabajando con jóvenes, ¿sí? En aquel tiempo. Yo trabajé con la juventud bastante rato, ¿sí? Y así fueron nuestros comienzos, con pocos recursos, pero con una pasión tremenda de servir al Señor. Tremendo, pastor, porque estamos hablando más o menos de un servicio en el ministerio de 58 años, ¿no? Cierto. Y yo estoy pensando ahora en la parte familiar, casado con Amanda, ahora con 5 hijos y en el ministerio, pastor. ¿Qué pensaba su merced? Me dice que empezó muy joven, ya casado, y organizándose como hogar, como familia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Qué decía Amanda, la esposa? ¿Cómo se veían ustedes de puertas para adentro en esa familia, en ese ambiente de familia que sabían pues que estaban sirviendo a Dios, pero que también había un compromiso de responsabilidad, pastor, de atender 5 hijos, un hogar? Fíjese que lo que yo prediqué hoy, nosotros lo aplicamos a nuestra vida desde un comienzo. Ese texto de Mateo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, era una cosa que los dos compartíamos. Ya. Compartíamos. Y nos dedicamos a servir al Señor. Y dijimos nosotros, si nosotros, esta fue nuestra filosofía, yo no recuerdo dónde la aprendimos, pero si nosotros nos dedicamos a hacer lo del Señor, Él hará lo nuestro. Y efectivamente así ha sido. No es descuidar la familia, no, de ninguna manera. Sí. Podemos descuidar los hijos y podemos descuidar la familia. Pero nosotros, lo que llegó a nuestra mano para hacer, lo hacíamos. Pastora, para nosotros subsistir, su servidor ha hecho cualquier cosa para ganarse un peso. Mire, le soy sincero. Yo agarré una caja de icopor con helados. Siendo pastor, y salí a vender helados porque mis hijos necesitaban comer. Sí, Señor. ¿Entiendes? Yo agarré una manguera y lavé un carro porque yo necesitaba conseguir dinero para que mis hijos comieran. Yo, siendo superintendente de la Asamblea de Dios, yo buscaba gente en Bogotá, ya viviendo en Bogotá. Buscaba gente en Bogotá para llevar a la costa atlántica en excursiones, con otro pastor que usted conoce, Germán Rodríguez. Nosotros llegamos a llevar 10 buses a Cartagena, Santa Marta, Maicao y toda esa cosa. Hicimos un convenio con la iglesia. Iglesia que no nos podía bendecir a nosotros financieramente, tanto a Germán como a mí, porque no tenían los recursos. Entonces hicimos un convenio con ellos. Ok. Vamos miti. El resultado de este trabajo, parte para la iglesia, aunque estamos tomando el tiempo también de la iglesia, claro. Y estamos tomando el edificio y todas las posibilidades, la gente cautiva de la iglesia, y partimos las ganancias. Y cuando veníamos de esas excursiones, tanto Germán como yo teníamos con qué matricular los hijos en la escuela, con qué comprarle los uniformes, con qué comprar los útiles y toda esa cosa. Y así hemos sostenido y sustentado a nuestra familia. Nunca dejamos que se cayera
Nunca dejamos que ellos estudiaran, nunca dejamos que ellos tuvieran su vestuario y que se alimentaran. Porque no podemos cruzarnos de brazos y ver que el agua se lleve todo. No, nosotros hicimos lo que estuvo a nuestro alcance. Creo que es la recomendación paulina, ¿no? Sí, señor. Eso iba a estar. Él hacía tiendas y toda esa cosa, es cierto, Sí, para señor. subsistir también. Es cierto. Infortunadamente, algunos obreros nuevos, algunos jóvenes, que están pensando que la iglesia, la misión, tiene que proveerles todo. No, señores, así no es. Nosotros tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para sacar a nuestra familia adelante también. Qué interesante, pastor. Y escuchándolo, pienso que es una manera también de guardar el corazón de nuestros hijos. Es una manera también para que nuestros hijos puedan crecer, ser formados en la casa, en la parte ya de ver a sus padres en el ministerio. Lo ha contado su merced. Hoy tiene hijos que son pastores, nietos en la parte misionera, porque modeló, Pastor Efraín, la pastora Amanda, han modelado para su familia, para sus hijos, en servirle, ¿no? Porque estuvieron atendiéndoles a sus necesidades, como usted mismo lo ha dicho, ¿no? No solamente esperando un recurso de la iglesia, sino que si tocaba tocar otras puertas, hacer otras cosas, lo hacían, porque era la manera de responder, ¿no, pastor? De poder suplir las necesidades. Estamos hoy viendo una generación joven que están también queriendo servir a Dios, pastor. Me gustaría escucharle, tal vez, Pastor Efraín, con esto. ¿Qué no le recomendaría de algo que usted diga, si devolviese el tiempo yo no lo haría? En la parte de pronto de ministerio, porque uno dice, hay baches en el ministerio, uno tiene que reconocer, de pronto no lo hacía muy bien de esta manera. Decía Luis, yo llegaba a los cultos y yo les hablaba duro a la gente para que ellos como que recibieran el mensaje. Pero hoy en día estoy entendiendo que hay que ser un poco más suaves, el pastoreo, ¿no? El cuidado de las ovejas. Sí, ahí está la expresión, el pastoreo. Creo que a muchos de nosotros nos pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por la escuela que recibimos, pastora. Ya. Recibimos una escuela de algunos ministros, algunos misioneros que eran demasiado duros con la gente. Sí, señor. ¿Sí? Y entonces nos enseñaron que la palabra había que predicarla como era. No es que hoy uno no la predique como es, sino que en aquel tiempo era con palo y con machete que se predicaba la palabra. Y entre más duro usted predicara, entonces había un grupo de personas allá que decían, así es, amén, amén, porque no era ellos que le estaba diciendo. Algunos de ellos sabían que una persona tenía determinado problema. Esa es otra, mi pastora. Infortunadamente, por desconocimiento, uno se paraba en la plataforma a dirigirle la palabra y a predicarle a determinada persona o a determinadas personas. Un ejemplo clásico era el siguiente: las modas. ¿Sí? Cómo se vestían las damas, por ejemplo. Entonces habíamos recibido una orientación de algunos países, que todavía siguen con lo mismo. Y nosotros tomábamos ese modelo y la emprendíamos contra las señoras que llegaban con una pinturita, que llegaban con unos aretes o alguna cosa, y nos dedicábamos a eso. Dale garrote, y dale garrote. Y entre más garrote usted le daba, como sentía que unos decían amén, usted decía, me están recibiendo el mensaje. No le estaban recibiendo nada, hermano. Yo tuve que cambiar eso. Cambió. Y esa es una cosa de la que yo digo, cómo caí en esa trampa yo también. Porque el mensaje se puede predicar con claridad, directo, pero interpretando las escrituras y contemporizando también la palabra. No alcahueteando, no, contemporizando la palabra, porque con esa palabra dura, de que, no, es que Juan el Bautista predicaba así. Esa fue la época de Juan el Bautista. Vaya, predique usted así, a decirle a la gente hoy, generación de víboras, arrepentidos, porque todo el mundo se le va a ir. Pero usted puede decir lo mismo, arrepiéntanse,
y lo va a decir de otra manera, con cariño, y la gente le va a recibir el mensaje. Muchachos, esos modelos que lastiman y toda esa cosa, no adopten eso. No les estoy diciendo que sean alcahuetes con la persona, pero aprendan a interpretar las escrituras y prediquen la palabra que es bien interpretada, apliquen los principios hermenéuticos y hagan la tarea bien hecha. Y la gente va a tener gratitud con ustedes, lo van a edificar y del cielo van a recibir la recompensa, porque esas son ovejas del reino del Señor. No, yo no tengo ningún derecho de maltratar los hijos de Dios, las ovejas de Dios. Él me mandó a cuidarlas, no a cuidarlas. No a maltratarlas. Tremendo. Buen consejo que nos está dando el pastor a aquellos jóvenes, a aquellos ministros que están pues iniciando, ¿cierto? Y que están queriendo, ¿verdad?, servirle a Dios. Son consejos que seguro, pastor, nos ayudan y nos traen para pensar y para saberlo así, ¿no? El cuidado de las ovejas y el pastoreo. 80 años, pastor, acaba de cumplir. Por la gracia y la misericordia del Señor. Y ahí vamos caminando. Y hay otro tanto más, pastor. No, es que estamos comenzando una nueva época, sí. Una nueva era, con la ayuda de Dios. Qué bueno, pastor. Y vamos a llegar. Y vamos a llegar lejos, pastor. Vamos a llegar lejos. ¿Qué más tenemos en ese baúl de los recuerdos, pastor? De ministerio, de pronto alguna anécdota en el ministerio que de pronto nos cuente el pastor, que haya pasado, que haya acontecido. Cosas muy bonitas, compañeros muy especiales. Sí. No porque está usted aquí presente ni sus hijos, pero haber caminado con Luis Cáceres fue muy interesante. Fue muy interesante, un hombre de Dios al quien yo molestaba mucho. Ah, sí. Yo molestaba mucho y le decía el tesorero eterno. El tesorero eterno. Tesorero eterno, porque ¿cuántos años fue tesorero aquel señor? 20 años. 20 años. 20 años, sí. Imagínese usted. No es cualquier cosa. Estar 20 años haciendo lo mismo, eso es bravo. Pero haber caminado con estos siervos del Señor, muy interesante. Mire, haber caminado con una persona como Jerónimo Pérez. Recuerda a ese nicaragüense que estuvo entre nosotros. Señor. Jerónimo Pérez llega a Colombia en una época un poco difícil para nuestro concilio. Había muchas fricciones en esos días, en el liderazgo, y eso estaba afectando también el ambiente de la organización. Y Jerónimo Pérez llega a Colombia y sucede algo de eso que no es normal. Nuestros estatutos establecían que una persona no nacida en Colombia, para ocupar un cargo directivo, debe pasar un número de años vinculado al concilio. Con Jerónimo Pérez se rompió esa norma. Wow. Y los que estábamos, gracias a Dios, permitimos que se rompiera la norma. Ajá. Porque a veces las normas hacen que uno se enquilose en algunas cosas y no permite el mover de Dios. Lo permitimos en una asamblea que usted sabe que no es fácil. Y se permitió que Jerónimo Pérez fuera nombrado el superintendente. Oiga, este hombre enviado de Dios nos tomó de la mano a más de uno de nosotros y nos condujo. Yo tuve el privilegio de ser nombrado su vicepresidente. Entonces imagine que yo caminé con él. Sí, señor. Y camino con él. Yo era pastor para ese tiempo en Cartagena. Entonces me dice Jerónimo Pérez: Efraín, el único que ha dirigido al país desde Cartagena es Núñez. Ella conocía la historia de Colombia. Rafael Núñez, me dice. Como yo viajo mucho, y era muy cierto, el ministerio de Jerónimo lo hacía que él estuviera en el mundo, girando. Me dijo: yo lo necesito a usted en Bogotá, para que usted se ponga al frente cuando yo salga. Wow. Oportunidades. Pastor, ¿cómo así? Que no sé qué cosa. Entonces yo me regreso a Cartagena, empaqué los mueblecitos que teníamos
y vinimos a dar a Bogotá. Con sus hijos. Esa es la razón de estar en Bogotá. Ay, ay, ay. Con sus 5 hijos. Con los la 5 esposa. hijos. Con los 5 hijos. 1983. Santo Dios. 1983. Llegamos a Bogotá y íbamos a pastorear una iglesia. Simultáneamente íbamos a ser la vicesuperintendencia y pastorear una iglesia. Cuando llegamos a Bogotá, la iglesia que nos habían asignado para pastorear, habían puesto otro pastor. Ay, ay, ay. ¿Usted ha de creer eso? Dios. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Y con este frío. Entonces el pastor Jerónimo dice, no se preocupe, vamos a ver qué solución le damos. Ese era un hombre muy calmado, pero que tenía un tino para dirigir las cosas. Me dijo, siervo del Señor, reverendo, me decía él, tranquilo, deje que el Señor va adelante. Me hospedaron en el seminario bíblico. Ajá. Ahí yo viví como un año y tanto en el seminario bíblico. Y estoy andando con Jerónimo Pérez para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, Boyacá, los Llanos Orientales y todos los lugares que yo no conocía todavía. Y estoy yendo allá. Yo era presidente nacional de los jóvenes. De jóvenes, para aquel tiempo. Entonces comencé a combinar esas cosas una y otra y a servir en el seminario bíblico. Yo serví en el seminario bíblico como administrador. Pero la administración del seminario bíblico no era asunto de estar contando dinero y diciendo, hagan aquí, no. Era servicio físico. Sí, señor. Con Jerónimo Pérez y con Luis Alfonso Romero, nosotros pintamos el seminario bíblico, brocha gorda. A mí me tocó desbaratar las oficinas, unos apartamenticos que había, donde tenemos el edificio antiguo. Sí. Esas oficinitas las desbaratamos con mis manos. Con mis manos yo desbaraté todo eso, tumbé muros y toda esa cosa, y coloqué pisos y pinté las paredes y toda esa cosa. Ese era el trabajito que nosotros hacíamos en la Vicesuperintendencia Nacional. En la parte administrativa, la pastor. Parte administrativa del concilio. Y ya que tocó lo del seminario bíblico, pastor, que conoció mucho ahí en Bogotá, los estudiantes del seminario bíblico de ese entonces estudiaban, pero también al mismo tiempo tenían que trabajar. Otros oficios. Claro. Mi esposa, por ejemplo, mi esposa el fin de semana cocinaba para los que se quedaban, porque la mayoría, los internos. Porque la mayoría de los estudiantes el fin de semana tenían que salir a los pueblos a practicar. Sí, señor. Lo que habían estudiado en la semana, vayan, miren, ver. Y mi esposa, como teníamos una hija ya, se quedaba en el seminario bíblico y este servidor. Entonces ella atendía, hacía de conserje para los estudiantes. Y su servidor hacía otras tareas. Yo le hacía el aseo a la oficina del superintendente. Wow. A mí no me da pena decir eso. No. Después tuve el privilegio que en esa misma oficina donde yo barría, limpiaba y trapeaba, fue el escritorio desde donde yo dirigí el concilio de la Asamblea de Dios. Santo Dios, como José, padre. Empezó de cosas bajas, digo yo, ¿no? En el servicio, señor. Porque es lo que uno también tiene que saber, pastor, que eso lo forma a uno, el servicio, el saber que tengo que hacer un oficio, el saber que no me va a quitar nada teniendo un cargo, de pronto pensando en ser un pastor, pero que hay otras cosas que puedo hacer, ¿no? Desempeñarme en esos oficios, en esos servicios, digámoslo así, atender. Porque de pronto hoy queremos, sobre todo, más que todo, hablar de altar, de predicar, de tener otros cargos, ¿cierto? Pero cuando se trata de servir, que es lo que aprendimos muchos años, es donde uno dice, bueno, para estar donde estamos, empezamos de abajo. Para cruzar el río hay que pasar por todas estas cosas. Mire, pastora, ¿por qué le hice mención de esas cositas? Porque había que subsistir. Mi esposa estaba embarazada y teníamos la primera hija. No teníamos una iglesia y éramos estudiantes del seminario bíblico. ¿Con qué íbamos a sustentarnos? Entonces, el director para ese tiempo, cuando llegamos a estudiar allí, era
Luciano Rodríguez, también está en la presencia del Señor. Hola, solo yo he quedado para contar la historia. Pues de todo estoy diciendo que ya estaría en la presencia del Señor. Y solo ha quedado usted para contarnos. Solo he quedado yo para contarle la historia. Esto no se puede perder. Este es un podcast que hay que verlo todo. Entonces, nosotros hacíamos esas tareas y el seminario bíblico, a mi esposa le daba una ofrenda por hacer eso. Y entonces yo atendía varias cosas, entre eso, limpiar la oficina, y también me daban una ofrenda. Tremendo. Y con esa ofrenda, y a veces algunos pastores me invitaban a su iglesia el fin de semana para predicar y me daban una ofrenda. Y con eso nosotros teníamos para comprar la leche de los niños. Tremendo. En aquel tiempo, un tarro de leche Clean o Nestlé, ¿le estamos dando propaganda a esa gente? No. Ay, miramos. Bueno, vaya a ver. Un tarro de leche valía 10 pesos. Sí. 10 pesos. Era mucha plata. Era mucho. Era mucha plata. Pero entonces yo iba a una iglesia el fin de semana y me daban una buena ofrenda, 5 pesos. Ay, ay, ay. Todavía me faltaban 5 pesos. Para medio tarro nomás, pastor, faltaba otro. Oh. Sí, entonces mi esposa, como le habían dado algo de acá, con eso juntamos y compramos el tarro de leche. Y así nos sustentábamos, así íbamos para adelante. Otra cosa que hacía el director del seminario: Efraín, hay algo para hacer aquí. Mira, hay otra cosa acá. Habían reuniones del presbiterio, por ejemplo. Cuando había reuniones del presbiterio decía, hay que atender a los pastores, hay que servirle a la mesa, lavar la loza y todas esas cosas. ¿Lo quieres hacer? Listo. ¿Para qué soy bueno? Y yo iba y lo hacía y me daban otra ofrenda. Y yo no trabajaba por la ofrenda, era por el servicio del Señor, pero el Señor se encargaba de dar los recursos. De esa manera se está cumpliendo lo que dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas eran otras añadiduras llegaban, pastor. Y ahí han llegado. Y ahí siguen. Y todavía siguen llegando. Y siguen llegando, Y pastor. siguen llegando. Testimonios hay muchos, pastor, que contar la verdad de lo que es servirle a Dios. Podemos decir, vale la pena, ¿cierto, pastor? Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando hasta que Él lo quiera así, pastor. Amén, así es. Ha sido un tiempo muy bonito, pastor, el escuchar, el conocer de su testimonio, de su ministerio, de su desarrollo. Estamos aquí hablando con el pastor Efraín, un miembro del presbiterio ejecutivo, del concilio. Su merced es un hombre que ha dejado huella y ha marcado mucho, pastor, en nuestro concilio de las asambleas de Dios. Doy gracias a Dios por su vida, por la pastora Amanda, porque ha trabajado arduamente, pastor, y sé que hay recompensa de Dios, pastor, por todo lo que ha hecho, por su servicio, por su sacrificio. Y verlo hoy, pastor, para mí es de mucha inspiración, poder seguir caminando con Dios y seguirle sirviendo. Sé que es lo mejor que hemos podido nosotros escoger, pastor. Un último consejo, pastor. Muchas gracias, mi pastora. Haber servido al Señor y haber sido recompensado por Él, para mí ha sido muy satisfactorio. Y si Dios no hiciera ninguna otra cosa más de aquí para adelante, ya es suficiente con lo que hizo. Estoy contento, conforme con eso. Miren, hay una palabra que quiero dejarles en su corazón y se llama contentamiento. Por favor, investigue qué es lo que significa eso, del contentamiento. Pero si vamos al apóstol Pablo, él nos va a describir lo que es el contentamiento. Cualquier situación en la que me he encontrado, he aprendido, en otras palabras, a ser feliz, a estar agradecido con el Señor. Jóvenes, nuevos ministros, el contentamiento, no lo pierdan. Permita que eso lo acompañe durante toda su trayectoria, el contentamiento. No permita que nada a usted lo amargue, lo decepcione. Mire, hay circunstancias que suceden. No hemos hecho mención de eso porque no vale la pena. Pero en nuestro recorrido para cruzar el río hasta aquí han sucedido muchas cosas negativas, pero todo eso quedó atrás. Todo eso quedó atrás. Y eso no puede robarnos el gozo del Señor. Miren que tanto Pedro en la cárcel, todavía en medio de esas circunstancias que estaba, yo creo que Pedro estaba contento. Y dijo, uy, me van a matar mañana, porque a Jacobo ya lo mataron. Y el hombre se acostó a dormir, contento.
Pablo, le dieron látigo como un novillo y las espaldas las tenía laceradas. Y a medianoche cantando. Y no cantaba para adentro. Dice que los presos los oían. Así es. Alababa y glorificaba al Señor en medio del sufrimiento, en medio del dolor. No importa la escasez, no importa lo que haga falta, no importa la enfermedad, no importa quién se cruce en el camino, contentamiento. Por favor, van a llegar lejos. Así es. Yo lo he escuchado cantar, pastor. Pero eso fue en otra época. Cantemos sendas Dios hará. Eso. ¿Será que sí? Ese coro es hermoso y se lo he escuchado cantar, pastor. ¿Qué sendas dice? Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará donde no lo hay. Ahí disculpen ustedes que imagínense, bueno, la voz de la pastora vaya y venga, pero ya no canta el gallo viejo como cantaba primero. Pastor Efraín, muchas gracias. Dios lo bendiga. Qué alegría tenerlo aquí, pastor, en esta edición y en nuestro podcast Hablemos en Casa. Hemos hablado estando, ¿verdad?, en casa, pastor. Nos faltó fue el cafecito. Pero ya... no se preocupe. ¿No? Ahora nos tomamos una aromática. Gracias, pastor. Yo voy mejor con la aromática que con el café. ¿Usted gasta? Gracias, pastor. Está bien. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron aquí conectados en nuestro podcast. Y bueno, queremos que ustedes también inviten a otros para que sigan con nosotros cada viernes en lo que es Hablemos en Casa. A todos un feliz día y bendiciones.